Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo va por ahí? Ánimos para seguir en este mundo purgatorio. Continuamos donde lo dejamos con la petición anterior sobre arqueología del hielo. Pero antes cabe mencionar una publicación de Álvaro La Roma, muy reciente, que habla sobre una pequeña edad de hielo en la península ibérica. Y es que entre los años 700 y 1300 tuvo lugar la pulsación climática conocida como Pequeño Óptimo Climático o Período Cálido Medieval, cuyo signo distintivo fue una clara suavización de las temperaturas. Concluido este periodo, dio comienzo a un enfriamiento progresivo del clima terrestre que se prolongaría desde las primeras décadas del siglo XIV más o menos, con el terrible invierno de 1309 a 1310, que fue como un primer aviso, hasta los años 80 del siglo XIX. Esto es lo que en este artículo conocen o denominan la llamada pequeña edad del hielo o pequeña edad glaciar, que coincidió con el periodo histórico que conocemos como Edad Moderna y afectó a buena parte del planeta Tierra. Buscando bibliografía para este episodio, ha aparecido entre los papers más recientes y lo traemos como curiosidad porque nos ha llamado la atención. Y, por supuesto, nada tiene que ver con la última gran glaciación llamada glaciación Würm, que comenzó hace unos 110.000 años y terminó alrededor de 10.000 años. Pero sí que se registraron inviernos extremos, con heladas frecuentes que impactan sobre todo en la agricultura y la vida cotidiana. Y aunque no hay muchos registros de esta época, hay que tener en cuenta que las temperaturas tuvieron que ser bastante bajas, ya que oficialmente la temperatura más baja registrada en España fue de menos 35,8 grados de media, concretamente en la Vega de Eliordes, en los picos de Europa. Se superó así el récord anterior, que estaba en menos 32 grados Celsius, recogido en Lleida el 2 de febrero de 1956. Dejemos la fría península medieval y vayamos a la actual Suecia, concretamente al campamento mesolítico de cazadores y recolectores en Samako, en Norrbotten, en la Suecia septentrional, donde nuevos hallazgos arqueológicos han permitido una reconstrucción paleoambiental. Möller y sus colegas publicaron recientemente, en diciembre de 2024, un artículo en el que hablaban sobre este pequeño campamento mesolítico cerca de Samako, en el extremo norte de Suecia. Y este lugar ha sido identificado por su abundancia de huesos quemados y también por desechos de cuarzo, que eran procedentes de la fabricación y el mantenimiento de herramientas de piedra, se supone. La datación por radiocarbono ubica la actividad de los cazadores-recolectores aquí hace unos 8.900 años, es decir, 1.800 años más tarde que el asentamiento más antiguo conocido en Norrbotten, que hasta la fecha era el sitio conocido como Aareavara. Pues bien, la estratigrafía de sedimentos en las cuencas lacustres cercanas sugiere que el derretimiento final del hielo estancado, atrapado en el paisaje ondulado de la morrena Veikki, ocurrió hace unos 9.200 años. Una morrena Veikki es un tipo particular de morrena glaciar que se forma en áreas donde los glaciares han retrocedido. Es decir, es como esos residuos, rocas, sedimentos, todo este tipo de material que el glaciar va arrastrando y una vez que desaparece el glaciar, pues queda en el sitio. Y se caracteriza por su apariencia irregular, con depresiones y colinas que se asemejan a un paisaje ondulado. Y eso que básicamente tenemos que imaginar, pues sedimentos depositados por algún glaciar, y el término Veikki es porque en esta región de Suecia fue donde este tipo de morrena fue estudiado por primera vez. Y la clave aquí, porque explicamos todo esto, es porque las depresiones de estas morrenas Veikki a menudo se llenan de agua, formando pequeños lagos o estanques, que les da un aspecto único. Pero cuando esto desaparece, cuando se drena este agua o cuando directamente ya no hay nada de hielo, vamos a decir así, aparecen elementos arqueológicos como los que vamos a contar ahora. Inicialmente, después de la desglaciación, el área se cubrió de brezo ártico,
pasando a ser un bosque abierto de abedules hace unos 9100 años. En la época de los colonos Samaco, era un bosque abierto de abedules con elementos de pino y varios arbustos enanos, como el abedul enano, el sauce y el enebro. También eran comunes los pastos, juncos y diversas hierbas en los terrenos semiabiertos. Por tanto, los colonos que vivían aquí dependían principalmente de los renos, como lo indican los huesos quemados, que es de lo que se ha averiguado todo esto, y otros restos que aparecieron, con fuentes de alimento complementarias como lucios y aves. Y todo esto ha permitido a los arqueólogos del hielo encontrar nuevos hallazgos, como por ejemplo que el rececho era probablemente el principal método de caza, posiblemente ayudado por perros, y las marcas que encontraron en los huesos roídos por los perros sugieren una domesticación temprana. Y el sitio funcionó como una estación de caza temporal, probablemente utilizada solo durante los meses sin nieve. Así que, en resumen, los derretimientos de glaciares en estas zonas del norte de Europa han empezado a revelar yacimientos arqueológicos importantes, sobre todo por estas primeras épocas del Homo sapiens hace más de 10.000 años, en las regiones gélidas del norte de Europa, en torno al fin de la glaciación. Y paralelamente, otra noticia de relevancia mundial en cuanto a la arqueología del hielo. Arqueólogos desentierran en Noruega objetos ocultos en el hielo durante siglos, y el hallazgo desconcierta a los expertos. Estos arqueólogos descubrieron en los glaciares derretidos objetos milenarios que revelan rutas comerciales y prácticas de caza de hace miles de años. Los glaciares del mundo se están derritiendo, en un ritmo que los científicos consideran alarmante, pero a la vez están revelando lo que han ocultado durante siglos. Por ejemplo, en Noruega, este fenómeno ha llevado a la aparición de cientos de objetos pertenecientes a diversas épocas, desde la Edad de Piedra hasta la era medieval. Arqueólogos especializados en el estudio de estos hallazgos en el hielo han identificado herramientas de caza, también prendas de vestir y objetos cuya función sigue siendo un misterio. Pero también es importante resaltar el grado de conservación. Cuando ve las fotografías, pues prácticamente parece que alguien las cogió de un museo y las puso ahí encima. Pero, evidentemente, todos estos hallazgos cada vez van a aparecer en mayor medida a medida que haya deshielo. Lo que demuestra esas ubicaciones del hombre prehistórico en regiones donde uno se tiene que imaginar que no es que estén viviendo ahí sobre el glaciar, ¿no? Sino que en algún momento concreto, pues todo eso, esas morrenas de las que hablábamos, no ha sido más que el arrastre, ¿no?, de los materiales. Es como si se recogieran en la cuenca, porque un glaciar, digamos, un objeto en movimiento, es hielo que se va solidificando y va arrastrando todo lo que está en su cuenca. Y este nuevo campo de estudio está proporcionando una ventana única al pasado. En particular, el hielo noruego ha resultado ser un verdadero tesoro arqueológico, pues en las últimas décadas el recuento de artefactos recuperados se cuenta por miles. Cada objeto hallado ofrece una nueva pieza en el complejo rompecabezas, ¿no?, de las rutas comerciales, de las costumbres y de la vida cotidiana de los pueblos que cruzaban estas montañas hace siglos. Y el renacer de la historia muestra cómo las altas montañas de Noruega han sido testigos silenciosos de innumerables generaciones de viajeros. Pero bueno, también cazadores y comerciantes que cruzaban sus senderos helados. Durante siglos, estos caminos fueron esenciales para el transporte de bienes y la comunicación, sobre todo entre comunidades que estaban separadas por la geografía más extrema. Sin embargo, el clima extremo y las avalanchas hicieron que muchos objetos quedaran atrapados en el hielo. Es un poco lo que plantean, ¿no? Todos son hipótesis. Y bueno, donde permanecieron conservados hasta el presente. Por eso algunos se conservan también. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la última campaña arqueológica ha sido un par de flechas de más de 1300 años de antigüedad, que se encuentran en un estado, como os digo, excepcional. No dejes de observar las fotografías. Y bueno, intentaré poner una en lo que es la portada, ¿no?, del episodio. De hecho, aunque no son muy fotogénicas, o algo que, bueno, que ayude, ¿no?, para que la gente dé clic y se anime a escuchar el episodio, que sea atractiva, si uno se fija bien, por ejemplo, en la del episodio anterior, es una de las cabañas de las que hablábamos, de la Antártida. Y parece, bueno, pues una foto sacada en cualquier cabaña de cualquier región, ¿no?, más templada, podríamos decir. Y me pareció importante colocarlas porque eso, una imagen vale más que 2 horas de podcast, ¿no?
Así que si tenéis ocasión, pues mirar la portada o buscarlas, bueno, hay muchas por ahí. Los investigadores estiman que estas armas fueron utilizadas probablemente para la caza de renos. Algunas de estas armas incluso conservan plumas, ¿no?, adheridas al extremo del asta, que son detalles pues extremadamente raros en objetos de esta edad. Parecen prefabricados para la ocasión. Estos descubrimientos confirman que la caza en las altas montañas no era una actividad ocasional, sino un verdadero sistema de subsistencia, que en algunos periodos alcanzó niveles cercanos a la explotación industrial, calculan algunos investigadores. Además de las flechas, se han encontrado restos de utensilios de madera, prendas de cuero y otros objetos textiles que desafían las expectativas de los investigadores. Por ejemplo, algunas de estas piezas están tan bien conservadas que podrían parecer contemporáneas, pero su datación indica que tienen muchos años. Se habla de épocas muy remotas, aunque no se sepa exactamente cuánto al momento de hoy. Las rutas comerciales ocultas en el hielo son uno de los aspectos más fascinantes de estos descubrimientos en su implicación no solo de la historia, sino de las rutas comerciales antiguas. Más allá de lo que luego fuera la ruta de la seda, todas estas rutas de las que hemos hablado en otras ocasiones, pues esto podrían ser unas de las primeras rutas comerciales de la antigüedad. Algunos objetos recuperados, como estas puntas de flecha, son de materiales exóticos o mantienen fragmentos de adornos que no son fabricados localmente, lo que sugieren que estos caminos en las montañas no solo eran utilizados por cazadores, sino que formaban parte de redes comerciales de la gente común, sobre todo durante la Edad del Hierro y la era vikinga, con el consiguiente intercambio de mercancías. Entre estas zonas o puntos clave en los intercambios destaca Lednbrin, que es uno de los glaciares más estudiados por los arqueólogos, y las herramientas que se han encontrado, o los restos que se han encontrado, indican que las personas pertenecían a diferentes regiones, como ya decimos. Pero la presencia de fragmentos de herraduras medievales y otros objetos metálicos también añaden una teoría sobre que la región fue utilizada como un corredor de tránsito durante siglos, porque si no, se hubieran encontrado solo, por ejemplo, esas puntas de flecha de la edad de piedra. Y a medida que el hielo sigue retrocediendo, los arqueólogos esperan descubrir aún más evidencias sobre estos antiguos viajeros. Y cada objeto que se halla, eso es una pista más para reconstruir la vida en estos tiempos y en los sucesivos de toda la época en la que se pudo transitar. Pero también encontramos algunos objetos enigmáticos que algunos han catalogado como misterios sin resolver, ya que no todos los hallazgos tienen explicaciones, inmediatas o que sean verosímiles o que podamos sugerir una explicación. Por ejemplo, se han encontrado piezas de madera con formas inusuales, utensilios desconocidos y fragmentos de cuero que podrían haber sido parte de vestimentas o de herramientas que no están muy clasificadas a día de hoy. Quizás sea simplemente de funciones o operaciones que se hicieran que se han perdido a lo largo de la historia, que fueran muy típicas de aquellos lugares. Los investigadores sugieren que algunos de estos objetos pudieran ser simplemente herramientas cotidianas para empleos que ya no se conocen. Pero podrían ser simplemente símbolos rituales o figuras, ornamentales, o quizás algún tipo de culto religioso ancestral. En fin, que en ocasiones estos objetos plantean más preguntas que respuestas, pero al ritmo que se están descubriendo, quizás se acabe hallando una respuesta. Pero a la vez que nos desvelan nuevas páginas de la historia, estos objetos, una vez que emergen del hielo, comienzan a deteriorarse rápidamente debido a la exposición al aire y a la humedad, por lo que hay que conservarlos y reescribir rápidamente esta historia. Por otra parte, un artículo curioso, que si bien no tiene por qué ser estrictamente arqueología del hielo, no deja de ser arqueología prehistórica, en este caso americana. Caterina Erdas, de la Universidad de Richmond, publica un artículo sobre las huellas que perturban esta arqueología prehistórica americana. El caso es que las audaces afirmaciones de que 60 huellas antiguas encontradas en el Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, las han datado de hace más de 21.000 años.
Claro, estas publicaciones, que se difundieron ampliamente en al menos 450 medios de comunicación, han mantenido una controversia sobre si son convincentes para los arqueólogos en esta parte clave de la América prehistórica. Este artículo fue publicado en Science, que es una revista muy prestigiosa, por no decir una de las más prestigiosas, junto a Nature o algunas más. No todo el mundo puede publicar ahí. Pues ahí se afirmó que 60 huellas antiguas encontradas en el Parque Nacional White Sands de Nuevo México tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad, lo que cuestiona el consenso actual sobre la llegada de los primeros humanos a América del Norte, situada alrededor de hace 13.000 años, esta llegada, ¿no?, del Homo sapiens. Y este hallazgo ha generado el debate entre los arqueólogos. Pues bien, esta autora, Caterina Erdas, lo ha discutido de alguna manera. Y lo traemos aquí porque esta época que hablamos de hace 13.000 años, incluso si es verdad que fueran estas huellas anteriores, para el que quiera verlas, pues bueno, YouTube hay ampliamente muchas fotografías, son básicamente unas huellas humanas. Lo que sería un pie humano en la arena, pues es una huella de ese tipo, como una especie de huella fósil de los dinosaurios, creo que se llaman icnitas. Pues eso mismo, pero con huellas de pisadas de humanos. No tiene mucha importancia, a no ser este carácter fósil. En resumen, los críticos, como David Madsen y otros científicos, señalaron problemas con la datación por carbono de semillas acuáticas halladas junto a las huellas. Estas pueden dar resultados engañosos debido al efecto reservorio, que hace que los materiales parezcan más antiguos. Por otra parte, el arqueólogo Jim Chatters expresó su escepticismo, diciendo que afirmaciones extraordinarias requieren también pruebas extraordinarias, obviamente. No vale decir simplemente por una sola prueba afirmaciones tan importantes cuando arrastras toda la historia que trae detrás. Es como que se requieren más pruebas adicionales o algo que lo corrobore. Todos conocemos el caso de la Sábana Santa, en el que se han hecho muchas pruebas y para muchos hay una gran controversia o no hay nada claro todavía. Por otro lado, el equipo responsable del estudio descubrió las huellas con tecnología de radar y las ubicó bajo restos de la era Clovis. Datando las semillas encontradas más profundas, concluyeron que las huellas son de hace más de 21.000 años, lo que implicaría que humanos llegaron a América mucho antes del derretimiento del puente terrestre del estrecho de Bering, que es la zona por la que se cree que el ser humano pudo atravesar desde Asia hacia América del Norte. Sin embargo, críticos como Stuart Fiedel compararon esta afirmación con encontrar un retrato de Elvis en Marte. Dicho de otro modo, algunos expertos como Rod Grun han calificado el hallazgo de revolucionario, mientras que otros piden más pruebas, ya que no se han encontrado artefactos materiales que respalden estas fechas, y el equipo de White Sands sigue investigando el sitio en busca de respuestas a las muchas preguntas pendientes y para reafirmar o desmentir todo lo que hay en torno a este hallazgo arqueológico. Perspectivas de enfriamiento sobre el riesgo de virus patógenos por el deshielo del permafrost. Rachel McElprank y sus colegas publicaron recientemente un artículo donde exponen que el cambio climático está provocando un deshielo a gran escala del permafrost, tanto en el Ártico como en el subártico, lo que genera preocupaciones de que los patógenos latentes durante mucho tiempo, hablamos incluso de milenios, puedan resurgir del suelo de deshielo e iniciar epidemias o pandemias. Lo tenemos reciente, pero esto se lleva comentando desde hace mucho tiempo. El hecho de que haya un virus, una superbacteria, cualquier microorganismo, incluso algunos desconocidos o no tan conocidos, que sean perjudiciales. Y no tiene por qué ser siempre pensar en una pandemia que afecte a los seres humanos. Basta con que haya algo que afecte, por ejemplo, a los cereales, que son uno de los materiales más consumidos por el hombre para producir estragos. Y cabe resaltar que los virus, a diferencia de los patógenos bacterianos, atraen un interés particular, porque los brotes no se pueden controlar con antibióticos, como ocurre con las bacterias, y sobre todo eso si es un patógeno que no conocemos. Hay que tener en cuenta que hay patógenos que no son siempre virus, los priones. Incluso aunque después tampoco fuera muy difícil de combatir,
El desconocimiento inicial puede causar estragos hasta que se detecte cuál es la forma de combatirla. Un virus de este tipo o un patógeno que afectará simplemente al ganado, pues entre que se resolviera el problema, pues haría estragos. Ya tenemos la experiencia. Pero volviendo al artículo, para evaluar los peligros potenciales que plantean los patógenos virales que emergen o que pudieran emerger del deshielo del permafrost, los autores revisaron información de una amplia gama de disciplinas. Esto incluye esfuerzos para recuperar virus infecciosos de restos humanos, estudios sobre la ocurrencia de enfermedades en poblaciones de animales polares, investigaciones sobre la persistencia viral y la infectividad en el permafrost, y evaluaciones de la exposición humana a la enorme diversidad viral presente en el medio ambiente. Es decir, han hecho un estudio simulando o teniendo en cuenta exactamente las características en ese entorno polar, vamos a llamarlo así. Y con base en el conocimiento actualmente disponible, concluyeron que el riesgo que representan los virus del deshielo del permafrost no es mayor que el de los virus en otros entornos, como los suelos templados y los sistemas acuáticos. Es decir, que de alguna forma estamos a salvo. Pero siempre hay quien piensa que puede haber algo desconocido ahí abajo, en esos estratos de hielo desde hace milenios. El ADN antiguo y los análisis osteológicos de un archivo paleológico único revelan la expansión faunística del Holoceno temprano en el Ártico escandinavo. Boillard et al. Publicaron en marzo de 2024 un artículo sobre los paleoarchivos que son esenciales para nuestra comprensión de las respuestas de las especies en torno a lo que es el calentamiento climático. Sin embargo, tales archivos son extremadamente raros en el Ártico. Los autores combinaron análisis morfológicos y de metagenómica que realizaron en huesos a granel para investigar una cronología única sobre los depósitos óseos sellados en el sistema de cuevas de Storsteinola, que se ubica en una alta latitud, concretamente en Noruega. Este depósito data de un periodo de calentamiento climático desde el final del glacial tardío, es decir, hace unos 13.000 años, hasta el máximo térmico del Holoceno, que estaría en torno a 5.600 años antes del presente. Los análisis paleontológicos y paleogenéticos les permitieron explotar los miles de fragmentos óseos morfológicamente no identificados, puesto que con las técnicas actuales se pueden realizar estos análisis con cierta filogenicidad, es decir, una especificidad muy alta y con gran rapidez comparado a lo que pudiera ser un análisis, digamos, solo morfológico. Es decir, analizando cada hueso, básicamente obtienes un perfil genético único de ese organismo, o incluso de esa especie, que los puedes ir concatenando y haciendo como un árbol filogenético que se llama. Lo que da como resultado una secuencia de alta resolución, con 40 taxones diferentes en este caso, incluidas especies que no se habían encontrado anteriormente aquí, o probablemente no había podido ser registrado. Es decir, tú ves un hueso, pero no puedes atribuir directamente si es a esta especie en concreto, o incluso dentro de una especie, diferentes taxones. Un taxón es una categoría utilizada en la clasificación biológica para agrupar organismos que comparten características comunes. El término puede referirse a diferentes niveles de la jerarquía taxonómica. Por ejemplo, es común hablar de especie, género, también familia, orden, sería más grande todavía. Por ejemplo, en el caso del lobo gris, Canis lupus, la especie sería un taxón, pero también lo sería el género, que sería Canis. Pues el registro reveló que la borealización, tanto en el medio marino como en el terrestre, por encima del círculo polar ártico, es un fenómeno naturalmente recurrente en periodos pasados del calentamiento, proporcionando así información fundamental sobre las respuestas de todo el ecosistema que está en curso en la actualidad. Este tipo de artículos lo que muestra es que a medida que avanza la ciencia se va descubriendo cómo los nuevos hallazgos arqueológicos muestran incluso una mucha mayor riqueza tanto de especies como de diversidad o biodiversidad. Paleomicrobiología. Seguimiento de la vida microbiana en el pasado, desde especies individuales hasta comunidades microbianas enteras. Grasso, Bianciotto y Marmesa
Publicaron en 2024 un artículo cuyo resumen dice así: al descifrar la información codificada en ADN antiguo degradado, extraído de muestras de hasta 1.000.000 de años de antigüedad, recordemos que el ser humano tiene apenas 200.000 años de historia, como Homo sapiens. La paleomicrobiología molecular permite trazar objetivamente la evolución temporal de las especies y de las comunidades microbianas. Los microorganismos están en todo, incluso nosotros mismos, y son los responsables de muchos de los daños y problemas que tenemos a nivel de salud. Se utilizan incluso para hacer combustibles, unas cuantas cosas, no me voy a enrollar aquí. Eso es mucho más importante de lo que parece, incluso a nivel económico. Por eso, en este artículo exponen ciertos aspectos clave. Por ejemplo, que el ensamblaje de genomas completos de linajes patógenos antiguos permite no solo seguir epidemias históricas en el espacio y el tiempo, sino también identificar la adquisición de características genéticas que representan hitos en la evolución de la interacción huésped-microbio. Dicho de otra manera, permiten saber cómo podemos reaccionar, por ejemplo, los seres humanos ante un patógeno concreto a lo largo de la historia. Incluso toda la resistencia microbiana que tenemos a nivel inmunológico y demás es probable que venga de lo que se ha ido ganando generación tras generación y básicamente de la evolución, ¿no? El análisis del ADN de la comunidad microbiana extraído de paleoartefactos esencialmente humanos, como paleoheces, o sea, heces humanas fosilizadas, pudiéramos decir. También de cálculos dentales y otras partes de donde se puede extraer ADN. Y evalúan la contribución relativa de la dieta, el estilo de vida y la geografía en la diversidad taxonómica y funcional de estos gremios, en los que se han identificado especies que pueden haberse extinguido en el microbioma humano actual. En cuanto a las muestras ambientales no asociadas a huéspedes, como los núcleos de sedimentos estratificados, en el análisis de su ADN se ilustra cómo y a qué ritmo se ven afectadas las comunidades microbianas por perturbaciones ambientales locales o generalizadas, es decir, ante un cambio, por ejemplo una glaciación, cómo cambia esta microbiología. Recordemos que en el tiempo, en la paleomicrobiología, los estratos no dejan de ser capas de tiempo, es decir, a medida que se acumulan estratos y se hace, por ejemplo, un sondeo en el que se extrae el hielo de la Antártida, por ejemplo, eso no deja de ser un folio tras otro folio, como dos apilados, esos estratos, formando un libro, ¿no?, de la historia de la Tierra, en este caso. Por último, analizaron cómo los recientes logros de la paleomicrobiología podrían contribuir a la biotecnología microbiana en los campos de la microbiología médica, que es el que interesa más actualmente, y también de la ciencia alimentaria, para rastrear la domesticación de los microorganismos utilizados en el procesado de alimentos, en la energía, o para ilustrar la evolución histórica de los consorcios microbianos, dicen así. Cuando los científicos extraen cilindros de hielo, conocidos como testigos de hielo, buscan información clave sobre el pasado climático y ambiental de la Tierra. Estos cilindros, perforados normalmente en glaciares o en capas de hielo, contienen capas de nieve acumulada que se va compactando y que se ha ido acumulando a lo largo de miles o incluso cientos de miles de años. Por eso, cada capa representa un registro del ambiente en el momento en que la nieve cayó, y lo que se puede analizar es desde la composición de la atmósfera. Por eso también esto es arqueología del hielo, porque aquí se puede ver la atmósfera que había en ese momento. No solo la contaminación, que también, sino más bien todo lo que tiene que ver con la concentración de ciertos compuestos. Por ejemplo, las burbujas de aire que quedan atrapadas en el hielo contienen muestras de gases. Y estos gases, los más importantes pudieran ser el dióxido de carbono o el metano, por ejemplo, que permiten estudiar los niveles de gases de efecto invernadero en el pasado. Y es importante para eso, para saber cómo ha evolucionado la historia, que esta es otra. Cuando se habla de cambio climático no solo hay que hablar de si el ser humano lo ha acelerado o no, hay otros muchos factores. Simplemente, como decíamos el otro día, el cambio de la órbita terrestre o la inclinación del eje de la Tierra. También dan una idea de la temperatura histórica a lo largo de la historia de la Tierra. Y todo esto nos permite saber hacia dónde vamos, más que conocer de dónde venimos. Por ejemplo, los isótopos de oxígeno e hidrógeno en el hielo
proporcionan pistas sobre las temperaturas en el momento en que se formó cada capa de hielo, ¿no? En cuanto a los contaminantes que decíamos, pues se pueden detectar partículas de polvo, pero también si hubo cenizas volcánicas, es decir, si hubo una época de grandes explosiones o eventos volcánicos. En el caso del Vesubio se originó el enterramiento, ¿no?, de Pompeya. El hecho de que estas cenizas volcánicas pasen a la atmósfera, esto dificulta el paso de luz y puede tener grandes problemas a la hora de que crezcan las plantas a nivel global o planetario. Y otras partículas que dan información pues puede ser el polen. También podríamos decir incluso los contaminantes industriales, aunque la época industrial pudiera tener poco más de un siglo, pues sí que es cierto que da una idea de cómo ha sido el cambio, ¿no?, desde la época en que hubo esa gran industrialización hasta nuestros días, lo que ayuda a entender no solo los eventos naturales, sino también las actividades humanas pasadas, contemporáneas incluso. En estos cilindros de hielo, de arqueología del hielo, se pueden observar también los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, los testigos de hielo pueden revelar información sobre erupciones volcánicas, pero también sobre cambios en los patrones de viento y de precipitaciones y periodos de calentamiento o enfriamiento global. Antes, lo que decíamos del polen, pues te dan información de, qué tipo de vegetación había, o incluso si había mucha o poca. También la historia de los ecosistemas, en eso que decíamos de los microorganismos que se han encontrado, y de los compuestos químicos que hay en el hielo, que pueden ofrecer datos sobre la biodiversidad y las condiciones ambientales de épocas pasadas. Bueno, no me enrollo más con esto, que sepamos que esto también es arqueología del hielo, una fotografía continua de la Tierra desde hace cientos de miles de años, y en un campo que actualmente depende de varios supuestos. Discutimos la viabilidad teórica y empírica de recuperar ácidos nucleicos microbianos del hielo y el permafrost con diversos grados de antigüedad. Lo que hay que tener en cuenta es que se suele pensar en enfermedades que te puedan hacer daño, pero también hay que tener en cuenta que pueden ser un reservorio de microorganismos beneficiosos, es decir, que lo podamos utilizar. Recordemos, ¿no?, que la penicilina, el cambio que supuso, y no fue más que un descubrimiento del hongo penicillium, por hacerlo así en resumen. Y que en el artículo comentan que las mejores prácticas de control de la contaminación y esas consideraciones de enfoques más recientes, como la metagenómica y los enfoques de autenticación bioinformática, sobre todo con toda la inteligencia artificial, nos puede llevar a puntos clave estratégicos muy beneficiosos para la humanidad a corto plazo. A menudo la gente piensa en la inteligencia artificial como algo que está ahí muy distante, aunque la veamos, no sé, en ChatGPT, en estas cosas. En el caso científico, la inteligencia artificial puede estar dando pasos de gigante. Hace poco ha habido, la publicación, ¿no?, de los nuevos procesadores cuánticos que van a revolucionar todo esto, porque mucha de la inteligencia artificial está limitada por el cálculo, ¿no?, la capacidad de cálculo de los procesadores actuales. Pero los procesadores cuánticos van a hacer que todo esto se acelere a un gran ritmo. Otra cosa es, en quién se va a beneficiar más de esto o cuál uso se va a dar. Pero a nivel científico, el potencial que tiene la biotecnología, los microorganismos, unido a la inteligencia artificial es abrumador. Gracias por seguir ahí. Buena semana y nos escuchamos en el siguiente.